nombre es Florencia Soglio, soy estudiante de la UBA de Abogacía, empleada de la Fiscalía Federal número 2 de Lomas de Zamora y delegada de la Regional 5 de La Plata de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación. La temática que nos ocupa desde este panel es la evolución del derecho penal hacia una justicia en el marco del respeto de los derechos humanos. Cuando tantas veces se invisibilizan los derechos económicos, sociales y culturales y se reducen los derechos humanos a una mera faceta histórica. Desde este panel proponemos que tanto trabajadores de la justicia como estudiantes, futuros también trabajadores, se cuestionen, reflexionen acerca de su rol tanto individual como colectivo dentro de la maquinaria penal y podamos construir nuevos saberes significativos en nuestra importante tarea que es el servicio de justicia a la sociedad. Para ello tengo el honor de presentar y agradecer la presencia de los doctores Sergio Delgado, Héctor Magariños, Alejandro Lagia y Diego Barreta Avenida. En primer lugar, va a exponer el doctor Sergio Delgado, camarista del Foro Penal y Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires y ex juez de ejecución penal. El doctor también es director del Centro de Estudios de Ejecución Penal. Y nos va a hablar acerca de la invisibilización del detenido. Doctor, cuando quiera comenzar. Bueno, muchas gracias ante todo a la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, al Instituto de Capacitación. Quería recordar al comenzar a Julio Gómez Carrillo, el alma mater de este instituto durante muchos años, y una persona que fue compañera de trabajo mío, a quien conocí cuando me incorporé al Poder Judicial en una Fiscalía Federal, en la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal número 3, de acá de la capital federal, en el año 1981. Ni bien arribada la democracia, fue reincorporado Julio Gómez Carrillo a esa Fiscalía y ahí pude tener la posibilidad de conocerlo y compartir con él algunos años de trabajo. Me gustaría comenzar pensando y reflexionando sobre lo que hemos avanzado desde la dictadura, ¿no? Pensar lo que fue un gobierno que se dedicó a combatir lo que consideraba un mal tremendo con métodos aberrantes, con centros clandestinos de detención, con operativos masivos de secuestros de personas, con la tortura sistemática como método de las personas detenidas, la información obtenida bajo tortura no jurisdiccionalizada, sino usada para seguir secuestrando gente, para hacer botín con los bienes de estas personas, para infundir el terror, la política de desaparición, ¿no? De ocultar esos secuestros. Cuando uno ve las estadísticas criminales de la dictadura, dice los homicidios se mantenían estables. Claro, en el año 76, 1.800 homicidios, año 77, 1.900 homicidios, población de 23 millones de habitantes. Parecía que había una estabilización del problema criminal. En realidad había miles y miles de homicidios ocultados a la estadística criminal. Un verdadero problema del INDEC en el ámbito de la reincidencia en plena dictadura militar. Lo que sí había eran muchísimos habeas corpus, muchísimos, pero miles y miles de habeas corpus presentados en este edificio, en la justicia federal, en la justicia de sentencia, cuando tuvo la competencia sobre estos hechos. Bueno, esa metodología de la dictadura no abarcó nada más que eso, sino que comprendió la reforma de todo el orden normativo. Un orden normativo que la democracia no logró modificar. Desde el año 1983 que estamos revisando la legislación, hemos legislado en miles de cosas, pero la estructura básica del orden represivo armados por las dictaduras militares no se ha conmovido. Yo no puedo sino saludar como un gran progreso, como un avance inaudito de esta democracia, que el jefe de gabinete de la Nación haya anunciado entre las 200 metas de gobierno, se me ocurrió mirar las 200 metas de gobierno, no sé por qué hago esas cosas raras, y una de las metas de gobierno para este año es modificar la ley orgánica del Servicio Penitenciario Federal. Bueno, no es una ley orgánica, es la ley de facto que regula el Servicio Penitenciario Federal. Esta norma de facto, por primera vez aparece en la agenda pública la posibilidad de modificar esta norma. El Servicio Penitenciario Federal, por esa norma, fue convertido en una fuerza de seguridad. Todas las demás fuerzas de seguridad están también reguladas por normas de facto. No está en la agenda pública modificar la ley orgánica de la Policía Federal
que no es una ley orgánica, es una norma de facto, no ya de la última dictadura militar, no de la anterior dictadura de la Revolución Argentina de 1966, la que termina en 1973, de donde viene, por ejemplo, la Ley Orgánica del Servicio Penitenciario Federal, sino la Ley Orgánica de la Policía Federal viene de la Revolución Libertadora, del golpe de Estado de 1955. Y tenemos también la regulación de la Prefectura Naval Argentina, la regulación de la Gendarmería Nacional por normas de facto. La Prefectura Naval, a partir de estas normas de facto, aplica edictos de policía en la Ciudad de Buenos Aires y en todos los puertos argentinos, en las jurisdicciones portuarias, en Puerto Madero, por ejemplo, aplica edictos de policía. El día de hoy, parece que de modo secreto, nadie se entera de que hay normas de facto que permiten aplicar edictos de policía en los puertos, edictos de merodeo, esos edictos que se consideran irregulares, se siguen aplicando al día de hoy en la Ciudad de Buenos Aires. La Gendarmería Nacional, que hoy cumple, que es una fuerza de seguridad regulada por una norma de facto de la última dictadura militar, no, de la anterior dictadura militar, de la dictadura de la Lanusse, la ley 19.945, que es la ley de facto, 19.845 creo que es el número, que está cumpliendo funciones de policía en la capital federal. Por un decreto del Poder Ejecutivo se le asignaron funciones en el cordón sur de la capital federal de policía vecinal a una fuerza regulada por una norma de facto cuyas atribuciones están reguladas en un decreto de facto no publicado. Un decreto de facto secreto, que es el que regula las atribuciones de la Gendarmería Nacional, que cumple funciones de policía en la Ciudad de Buenos Aires. Por si eso no bastara, tenemos una linda ley de armas, que no es una ley de armas, es una norma de facto de la última dictadura militar, de la anterior dictadura militar, de la dictadura militar de Lanusse, aprobada en las postrimerías de la dictadura militar de Lanusse, que regula el manejo de las armas de fuego en el país y que tiene la peculiaridad de convertir a cada uno de los funcionarios de las fuerzas de seguridad, es decir, a cientos de miles de personas, en legítimos usuarios de armas de fuego. Es decir, tenemos cientos de miles de funcionarios convertidos en legítimos usuarios de armas de fuego por ministerio de la ley. Tienen que hacer trámites de inscripción, de validación, pero son legítimos usuarios de armas de fuego. Es decir, si uno quiere llevar adelante una política de desarme, una buena idea, empecemos a desarmar a los propios funcionarios del Estado. No permitamos que los funcionarios sean legítimos usuarios, todos los funcionarios, los médicos policiales son legítimos usuarios de armas de fuego. Los médicos penitenciarios son legítimos usuarios de armas de fuego. Para la medicina penitenciaria aparentemente hacen falta las armas de fuego. Los penitenciarios, los funcionarios penitenciarios son legítimos usuarios de armas de fuego. Esto sí que es una peculiaridad, porque en las cárceles, por las reglas mínimas de Naciones Unidas, por las prácticas y por el sentido común mismo, no se pueden usar armas de fuego. Adentro de las cárceles las armas de fuego no pueden ingresar adentro de los cordones de seguridad, porque si entran las armas de fuego y llega a haber un incidente donde los internos toman un arma de fuego, vamos a estar ante un problema de seguridad bastante grave. Entonces, por razones de seguridad, las armas de fuego adentro de las cárceles no se pueden usar. Pero los funcionarios penitenciarios tienen la posibilidad de ser legítimos usuarios de armas de fuego afuera de la cárcel, no adentro, que es donde tienen que trabajar, sino afuera, para tener incidentes policiales en la vía pública y tener problemas de todo tipo. Y de paso, esos cientos de miles de funcionarios de armas de fuego, legítimos usuarios de armas de fuego, son, en mi opinión, quienes alimentan el mercado clandestino de la munición de armas de fuego, que sigue siendo un estanco del Estado, como en la época de la colonia, que solo el Estado produce en fabricaciones militares o permite importar en remesas que se importan, pero que de algún modo misterioso llega a alimentar las armas clandestinas que circulan por toda la sociedad. Bueno, ese modo misterioso, les cuento, es una puerta abierta durante las últimas dictaduras militares que se alimenta a través de estas normas de facto que no han sido tocadas hasta el día de hoy. Estas malas normas de facto las tenemos vigentes y no tenemos ni siquiera en la agenda la posibilidad de modificarlas. Por eso no puedo sino saludar como una maravilla que se haya intentado poner en el debate y en la agenda pública la reforma de la denominada ley orgánica, la norma de facto que regula el Servicio Penitenciario Federal. Curiosamente, normas de Videla, reformas de Rodríguez Varela, el ministro de Justicia de Jorge Rafael Videla, el dictador de los primeros años de la tremenda dictadura militar que vivimos entre 1976 y este año. Por ejemplo, la última reforma del Código de Procedimientos en Materia Penal de la Nación es una norma que hoy deberíamos saludar con alegría si la tuviéramos vigente, porque es mejor
que las normas que tenemos ahora. O sea, la democracia, las normas buenas que podía haber de la dictadura, esas las derogó. Había una norma en el Código de Procedimientos de Materia Penal de la Nación que decía que todo proceso deberá estar terminado, toda causa judicial deberá estar terminada completamente en el término de 2 años, en todas sus instancias. Hoy no tenemos ninguna norma que se parezca a esto. Hoy no hay ninguna norma que ponga un punto final a una investigación jurisdiccional. Una investigación jurisdiccional en la Argentina puede llevar 2 años, puede llevar 3 años, puede llevar 7, puede llevar 10, 17, 37. No hay límite temporal alguno para que un proceso se extienda en la Argentina. Hubo algunos fallos de la Corte que pusieron algún límite. Un precedente Mamone, la Corte dijo, un proceso que dura 22 años es largo. Es un criterio. Un proceso que dura 22 años es algo más. Ortega y Gasset tenía una frase sobre la Reconquista española, ¿no? La Reconquista era el proceso de expulsión de los moros. Algo que dura 8 siglos, si dura 800 años, desde el 900 hasta el 1590, hasta el 1492, no se puede decir que sea un proceso de reconquista, algo que duró 800 años. Hubo una mixtura cultural impresionante. Bueno, de modo parecido, algo que dura 20 años no es un proceso penal, claramente fue otra cosa lo que pasó. Bueno, es lo que nos pasa en todas las causas penales. Como dijo en el panel introductor Slocar, 2/3 de las personas que están en la cárcel no están condenadas. En eso, la media de la región invierte las estadísticas europeas, por ejemplo, que son las que podríamos querer emular. En las cárceles europeas, 2/3 de la población carcelaria está condenada cumpliendo una pena y por eso está dentro de una cárcel. Solo 1/3 es el que aguarda el juicio o todavía no está firme la sentencia. En Inglaterra, por ejemplo, el 12% de la población son procesados, el resto es gente que está condenada. Hay que ver, hay un régimen distinto respecto del efecto de los recursos en los juicios en los cuales el jurado dicta el veredicto de culpabilidad. Ahí puede ser que haya encubierto un número de procesos no firmes o de sentencias que todavía pueden ser revisadas dentro de esa estadística, pero en general las cifras son mucho mejores. De esos 2/3, en los juzgados de ejecución, uno se lleva la sorpresa, también mencionó Slocar antes, que están 2/3 de los procesos, dijo él, se terminan por juicio abreviado. Pero más del 95% de las personas que van presas a cumplir una sentencia, más del 95% son condenadas en juicios abreviados. Es decir, es una verdadera rareza que alguien vaya preso en la Argentina porque así se lo condenó en un juicio, en un debate. Desapareció el juicio. Eso se advierte con claridad cuando uno se para en la puerta de un juzgado de ejecución y ve que el porcentaje sube del 90% en todas las jurisdicciones y en algunos lados, como en la capital federal, de personas detenidas, condenadas, llega al 95%. Si además se para con un reloj en la puerta del juzgado de ejecución, va a advertir que de los que entran condenados a cumplir su pena a una cárcel, más de la mitad ya superó el término en el cual podría haber agotado la pena o haber recuperado la libertad por libertad condicional o haber salido en libertad por libertad asistida. En la capital federal, por ejemplo, son excepcionales los tribunales que otorgan una excarcelación en términos de libertad asistida. Porque no la menciona el Código Procesal Penal. Aparece en la ley del Código Penal, pero como no está mencionada en el Código Procesal Penal, requiere un esfuerzo intelectual terrible descubrir que una persona que se la condena a 8 meses de prisión y lleva ya 3 meses detenida, hace un mes que debería estar en libertad porque de haber estado condenada antes, habría tenido libertad asistida 6 meses antes del vencimiento de la condena. Es decir, en los juzgados de ejecución, las personas que ingresan a cumplir penas son personas condenadas en juicios abreviados con esa calidad extorsiva que mencionaron en el panel introductorio, es decir, que se obtienen a través de la extorsión de los imputados, con la amenaza de sufrir una pena mayor si van a juicio. Esto lo he vivido en carne propia, como abogado en la matrícula, hace muchos años, cuando recién empezaba esta modalidad, llaman para ofrecer un juicio abreviado. Pena 3 años en suspenso. No, si la pena va a ser 3 años en suspenso, suspensión de juicio a prueba. No, suspensión de juicio a prueba no. Bueno, vamos a juicio. En el juicio, el mismo fiscal, en la audiencia de juicio, 4 años y 6 meses pide de pena. No había cambiado la prueba. No es una amenaza, es una verdad. Es la promesa que hacen los fiscales de que solo en un juicio abreviado van a aceptar una barata, digamos, un descuento, ¿no?
suerte, en aquel caso salió absuelto el hombre, pero pudo haber sido distinto y pudo haber terminado preso 4 años y 6 meses por no aceptar un acuerdo en el que espuramente se le intentaba obligar a renunciar a su inocencia y su presunción de inocencia. Yo igual creo que tenemos muchos avances en democracia. Uno de estos claramente es la forma de investigar. Hoy no aceptamos, como se aceptaba tácitamente en la dictadura, que la tortura era la forma de combatir algo, y que la tortura, que era lo que lógicamente seguía esas detenciones clandestinas. Cuando a una persona la detienen en la calle y se la mete no en un auto celular, sino con una capucha dentro del baúl de un auto, y parece que no va a ir a recibir un buen trato adecuado en su lugar de detención. Y así salían las fotos en los diarios, o sea, no era algo tan secreto el procedimiento en la dictadura. Y eso era convalidado por la sociedad, no mayoritariamente porque había mucha ignorancia, pero era convalidado en nuestro país. Bueno, en eso hemos mejorado, uno podría decir. Bueno, y no tanto. La Argentina está condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Bayarri. La condena en el caso Bayarri es por los dos temas principales de violación de derechos humanos en la Argentina de la democracia. Plazo razonable, Bayarri estuvo preso en prisión preventiva 13 años y tortura. El hombre fue torturado y además de torturarlo lo condenaron en base a su confesión. Yo querría mínimamente mencionar sobre este caso lo terrible que es el trámite que recibió este caso Bayarri, lo terrible que es todavía el trámite que recibe actualmente. ¿Qué hace el Consejo de la Magistratura de la Nación con estas dos problemáticas, la de plazo razonable y la de la tortura? Con la de plazo razonable, el Consejo de la Magistratura, por el artículo 9 de la Ley 24.390, que es la que debiera regular que no se excede el plazo de las prisiones preventivas y que establece que cuando las prisiones preventivas superan los 2 años de prisión debe enviarse un informe al Consejo de la Magistratura para que éste elabore un informe anual y tome en todo caso, dicho implícitamente en la ley, las decisiones que correspondan. El Consejo de la Magistratura debiera supervisar esta realidad. Dijimos que 2/3 de la población carcelaria, de 60.000 personas, 40.000 son presos preventivos. Bueno, los presos federales no son tantos, son unos 10.000 más o menos, pero de estos hay unos 6.000 que son presos preventivos. Bueno, el 40% de los presos preventivos está hace más de 2 años detenido en la cárcel. El 40% de los presos preventivos está hace más de 2 años detenido en la cárcel. En el año 2009, yo tengo ahí un informe que había hecho el Consejo sobre eso, eran 609 los que superaban. 609 sobre más o menos la misma cantidad de procesados. O sea, se ha cuadruplicado la cantidad de presos preventivos que se van en el último lustro. Claramente este es un tema donde el Consejo de la Magistratura no está tomando las medidas que habría que tomar y donde no estamos tomando ningún tipo de medida, ningún tribunal de superintendencia está tomando una medida apropiada para controlar la larga duración de los procesos. Yo decía, había normas mejores en la dictadura. Esta era una de las normas que era mejor durante la dictadura. En el Código de Procedimientos Penal de la dictadura había un artículo 206 que decía que todo sumario criminal tenía que terminarse en el término de 6 meses, plazo que se podía prorrogar, ¿no? Ese plazo se podía prorrogar. Pero hablaba de un término de 6 meses desde el inicio del sumario. Bueno, ahora tenemos un artículo 207 en el Código de Procedimientos en materia penal que habla de que el sumario no puede durar más de 4 meses, pero ahora computado a partir de la declaración del imputado, con lo cual recién a partir de que se recibe la declaración indagatoria, ahí empezaríamos a computar este plazo de 4 meses. Con lo cual tenemos convalidada en esa norma, o no, uno podría pensar que no está convalidada, yo creo que no está convalidada, pero tenemos una práctica a la que le resulta muy funcional esa redacción, por la cual los juzgados investigan investigaciones secretas durante largos meses, a veces años de investigaciones, en los cuales se cruza información, se hacen tareas de inteligencia, se espía a la gente, se hacen intercepciones telefónicas en numerosos lugares y años después a veces se toma una decisión y de repente 30 allanamientos, numerosos detenidos, operación Langostinos, operación Strawberry, todas operaciones que empiezan con esta metodología muchas veces y terminan con estruendosas nulidades en los estrados judiciales, ¿no? Chocan con estruendosas nulidades en los estrados judiciales. Esto no se ha modificado. Y volviendo al caso Bayarri, el otro aspecto terrible del caso Bayarri es que al hombre lo detienen y lo torturan horriblemente en democracia. No es que lo detienen en la dictadura militar y lo llevaron a un centro clandestino, no, en democracia lo tienen, también lo llevaron a un centro clandestino porque lo llevaron a donde había funcionado Automotores Orletti, ¿no? Un lugar que era de la Policía Federal, ya que lo teníamos a mano, usamos un lugar con historia.
fueron a usar en ese caso. Ahora no podrían porque hay un centro cultural en el lugar, pero en aquel momento lo llevan incluso a lo que había sido un centro clandestino, pero en democracia, y lo torturan ahí. Y eso se usa para condenarlo. Bueno, el Consejo de la Magistratura tuvo un proceso disciplinario no contra el juez que percibió las torturas que había padecido Payarri. La Argentina está condenada también porque un juez al que le llevan a una persona torturada no hace absolutamente nada ante los rasgos evidentes de tortura que planteaba esta persona, no hace una denuncia, y al contrario, obstruye la investigación. Cuando el abogado hace la denuncia, retasea información que era crucial para facilitar la investigación. Por eso también está condenada la Argentina. Bueno, contra ese juez nada hizo el Consejo porque había fallecido ese juez. Pero la causa después pasó a tramitar en la Justicia Federal, y en la Justicia Federal es donde estuvo 13 años detenido con prisión preventiva. Y por ese caso se pide el Consejo de la Magistratura en un dictamen que invito a leerlo, en el cual la defensa fue que en realidad la Argentina en el caso de Payarri no tuvo una buena defensa, sino que se allanó en los hechos y que terminó consintiendo, y que en definitiva no tuvieron en cuenta nuestras normas legales, que nuestras normas no tienen este tope del cual se habla ineluctable, que el caso, además la jurisprudencia de nuestra Corte dice que corresponde fijarlo en cada caso, y que en definitiva no se habían excedido los parámetros normales en la Argentina. Y este es el estándar que convalidó el Consejo de la Magistratura. Nada dijo prácticamente el Consejo de la Magistratura de condenar a una persona en base a la confesión obtenida bajo tormentos. Ya había sido anulada por la Cámara Federal esa sentencia cuando resolvió el Consejo de la Magistratura. Eso aparentemente no está mal en la Argentina tampoco. Condenar a una persona a partir de su confesión obtenida bajo tormentos no está mal. Es peligroso ese estándar fijado en el Consejo de la Magistratura. Cuando venía para acá, veo los patrulleros estacionados en la alcaldía del Palacio de Tribunales, de paso una horrible mazmorra judicial que funciona debajo mismo de este edificio. Algo para elogiar es que la Corte Suprema dispuso que por lo menos no haya pernocte ahí. Sería bueno cerrarla porque es subterránea. Los locales subterráneos no pueden ni siquiera alojar a personas, a seres humanos, de acuerdo al código de edificación, pero bueno, por lo menos dispuso que no hubiera pernocte y se está logrando. Pero enfrente de esa alcaldía había patrulleros de la policía y en la puerta de los patrulleros, si ustedes se detienen, no los miren muy de frente porque no aconsejo mirar fijo a los patrulleros, pero si uno ve rápidamente y lee, en la puerta de los patrulleros hay un teléfono, un 0800, al cual uno puede hacer denuncias. ¿Para qué? Para protegerse de la mala policía. Me parece muy bien. Yo estoy de acuerdo con toda medida que se adopte para recibir denuncias contra la policía corrupta y contra todas las fuerzas de seguridad. Ahora, si leen bien esa anotación, esa inscripción en las puertas de los patrulleros de la Policía Federal Argentina, van a ver que dice que esa denuncia va a ser anónima. Anónima. O sea, se invita desde la puerta de los patrulleros a hacer denuncias anónimas contra el propio personal policial. Pero denuncias anónimas, es decir, convalidan desde la propia puerta de los patrulleros de la Policía Federal Argentina la formulación de denuncias anónimas. Bueno, eso no es un avance notable de la democracia, que no se haya logrado revisar esa pintura y que no se logre repintar la puerta de los patrulleros, y la idea de tener un 0800 para recibir denuncias anónimas, aunque sea muy bueno pretender evitar la corrupción policial y trabajar en contra de la agencia, a través de denuncias anónimas no vamos a ningún lado. La denuncia anónima es la puerta de ingreso de toda la información irregularmente obtenida y investigada en contra de toda pauta razonable y jurídicamente aceptable. Afortunadamente en estos años hemos tenido algunos avances. Yo no querría terminar esta breve exposición sin mencionar algunos fallos de la Corte a partir de Romero Cacharane, en el cual se fija un estándar en materia del Estatuto de las Personas Privadas de la Libertad. Se deja de lado la idea de que la persona que ingresa como convicta a una cárcel es una persona devaluada en su estatuto jurídico. Gracias. Otro estándar fundamental que podría permitir resolver el problema fundamental del sistema penitenciario federal y del sistema penitenciario bonaerense y de los sistemas penitenciarios más grandes del país, que es la superpoblación y el hacinamiento. El estándar fijado por la Corte en el caso Berbisky es relativo a la provincia de Buenos Aires, pero que se puede extender perfectamente a todo el país. Es un estándar conforme el cual se le dice al servicio penitenciario bonaerense: señores, ustedes envíen un informe a cada juez diciéndole
cada detenido que usted tiene a su disposición, dónde está detenido, en qué condiciones y si hay hacinamiento, si no hay sobrecupo en el lugar en donde está alojado, y además actualice ese informe cada 5 días. Le dice que haya novedades, usted actualícelo. Bueno, lo hizo el servicio penitenciario, mandó ese informe y después se olvidó de actualizarlo y ningún juez lo ha vuelto a pedir. A los jueces les dijo, no muy claramente en la parte dispositiva, pero muy claramente en los considerandos, que incluso libertades habría que ordenar para poner fin a situaciones de hacinamiento que pudieran conllevar la condena a la Argentina por violación de los estándares en cuanto al alojamiento de las personas privadas de libertad. La Corte ha tenido otros muy buenos fallos en otros temas, por ejemplo, en Gorosito Ibáñez, la Corte resolvió el problema del cómputo arbitrario y abusivo de la pena de reclusión. Ahí primero habían dicho 3 jueces algo en Nancy, en un caso anterior, pero en Gorosito Ibáñez la mayoría de la Corte considera derogada la disposición del artículo 24 que distingue entre la pena de prisión y reclusión. Hubo otro caso Ibáñez posterior sobre las penas perpetuas, donde la Corte en un obiter dictum dice algo que después la Suprema Corte de la provincia toma para poner fin a las penas de prisión perpetua de los reincidentes que no podían recuperar la libertad. Bueno, a partir de ese dictum de la Corte, ese obiter dictum de la Corte, en Ibáñez se le pone fin. En materia de suspensión de juicio a prueba, fulminó el equivocado plenario Cosuta, que todos los tribunales orales de la capital llegaron a desobedecer, con el criterio amplio en materia de suspensión de juicio a prueba. Y después ha habido algunos retrocesos. El peor de todos seguramente fue el año pasado el fallo Acosta, no el de probation, sino el denominado Tigre Acosta, un caso en donde la Corte Suprema, yo lo leo y no lo entiendo, lo vuelvo a leer y entiendo menos, y digo, pero ¿qué es esto que está diciendo la Corte? Un proceso de una persona que llevaba 2 causas, no simultáneas, sino sucesivas. En una había estado 7 años procesado, en la otra 7 años más, 14 años en total procesado entre los 2 procesos. Correspondía computar además ese tiempo como término doble, o sea, en realidad por ahí podían ser, de acuerdo a cómo se computara, 28 años, 22 años, o sea, estábamos hablando de una prisión preventiva de tiempo material superior a 7 años en el proceso concreto, 14 si se acumulaban los procesos, que era lo que iba en definitiva a pasar con la sentencia única, que iba a tener que unificar la pena, 20 y pico de años de prisión, y la Corte no, observó que ahí hubiera un problema de plazo razonable respecto a una prisión preventiva prolongada. Al contrario, revisó una decisión que había otorgado una excarcelación. Bueno, un estándar que dijo que solo se aplica para los delitos de lesa humanidad, pero es un error eso. El estándar ahí quedó grabado y ya está siendo citado en otros fueros. Bueno, yo no quiero excederme porque el panel es muy amplio y no puedo dejar de agradecer nuevamente a la Unión de Empleados el organizar estas capacitaciones y darnos la posibilidad de reflexionar sobre de qué lugar, desde el rol de operadores jurídicos, podemos pararnos frente a los cambios que ha vivido el país en los últimos 40 años y las asignaturas pendientes que tenemos para democratizar el sistema judicial. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Y ahora sí, en segundo lugar, expondrá el doctor Alejandro Alagia, fiscal a cargo de la Unidad de Asistencia en causas por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado. El doctor también es profesor de Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires y abordará la temática de confiscación durante el terrorismo de Estado. Buenas tardes. Para mí es un honor participar en esta charla con todos ustedes. Gracias a la agrupación Centeno, a través de la cual recibí la invitación para participar en este diálogo. Bueno, un reconocimiento al sindicato por ocuparse de estas cuestiones que, como dijo Julio, exceden lo reivindicativo y lo sindical y es bueno para el país y para la política que una organización de trabajadores tome como un eje central la educación y la formación de los trabajadores judiciales. Y personalmente también para mí es especial esta convocatoria porque fui amigo personal de Julio Gómez Carrillo, cuando entré a trabajar en tribunales él también fue compañero
mío. Militamos, si bien no en las mismas agrupaciones políticas o sindicales, hasta el día de su fallecimiento, bueno, lo recuerdo como siempre como un gran militante social y político, y bueno, me parece que eso justifica de por sí la convocatoria de esta reunión. En relación con el tema de la charla, cuyo eje es las confiscaciones durante el terrorismo de Estado, que es un tema muy poco trabajado en el desarrollo de estos últimos años. A diferencia de la evolución que ha tenido en la Argentina el vínculo, el aprendizaje, esta relación de aprendizaje entre la práctica genocida que marcó trágicamente la historia de nuestro país, del continente, y para aquellos que estudian el fenómeno punitivo, el genocidio es un fenómeno globalizado, histórico, está muy vinculado a la historia del derecho penal y la historia del poder punitivo. Es decir, no hay poder punitivo que no tenga en su equipaje cultural la práctica genocida como política de destrucción de grupos humanos enteros para pacificar una sociedad. Argentina es uno de los países de América Latina y del mundo. Esto es un reconocimiento que no puede olvidarse, que juzga a sus genocidas con sus propios jueces. Esto no es un dato menor. Prácticamente en los genocidios de la última parte del siglo XX, lo de Ruanda, lo de Yugoslavia, lo de Camboya, que son juzgados incluso en el desarrollo del derecho penal internacional de los derechos humanos. El juicio de Nuremberg y los posteriores juicios a Nuremberg de los tribunales militares fueron tribunales que se conformaron con jueces de los países vencedores. Los tribunales de Ruanda y Yugoslavia son tribunales internacionales, los de Camboya son tribunales mixtos. En Argentina es uno de los pocos países, si no el único, que ha juzgado de manera y que juzga todavía de manera integral con jueces de su propio país. Esto ya de por sí es un hecho que debe destacarse por el valor positivo que tiene desde el punto de vista institucional, al mismo tiempo que remarcar que los juicios en estos últimos años estas políticas que no solamente son políticas punitivas, sino que tienen que ver además con un proceso de construir una sociedad en la que la justicia, la verdad y la memoria esté también dentro de un paradigma de las mejoras de las condiciones de vida de los trabajadores. Es decir, la justicia, la verdad y la memoria son parte que creemos que han mejorado la calidad de vida y el bienestar político, social de nuestro país. Pero hay cuestiones más puntuales que tienen que ver que estos juicios no solo han mejorado la calidad institucional y las condiciones políticas y el bienestar político y social de la población, sino que han provocado en estas jornadas que tienen que ver con la discusión del derecho penal, han provocado una revolución en el derecho penal, una revolución del punto de vista de los puntos de partida del derecho penal, de los fundamentos mismos del derecho penal. Es decir, el genocidio deja, además de una marca de tragedia, es decir, una sociedad posgenocida,
deja enormes y profundas enseñanzas. Enseñanzas que tienen que ver con los fundamentos mismos y en particular con la idea del castigo. Es decir, el genocidio en la Argentina nos ha permitido introducir nuevamente el problema del castigo y el significado, el sentido de la pena dentro de la disciplina del derecho penal. Básicamente hasta, no sé, los últimos 30 años, la dogmática jurídico-penal, la teoría política de la pena giró alrededor de una idea del castigo como respuesta frente a un delito. Es decir, el castigo era la pena, esta cantidad de dolor que una autoridad impone sobre un infractor era una respuesta natural, inevitable, de las instituciones frente a un infractor. Bueno, la experiencia genocida nos demuestra que las cosas pueden ser bastante diferentes, que conmueve toda una concepción del derecho penal. Y lo que conmueve básicamente es que el ataque sistemático, la destrucción por parte de una autoridad, de un grupo de la población civil indefensa, al declararlo como grupo enemigo, al identificar a un grupo entero de la población como un grupo enemigo y destruirla para pacificar la sociedad, bueno, básicamente es un delito internacional, es decir, el delito de genocidio o cualquier otro crimen de lesa humanidad se define como un ataque sistemático de la autoridad sobre un grupo de la población que es definida por la autoridad como un enemigo a destruir. Esto significa que el genocidio es un delito, pero al mismo tiempo es un castigo. Es decir, es el único caso que el derecho penal conoce en donde un mismo fenómeno es al mismo tiempo delito del derecho internacional y al mismo tiempo, desde el punto de vista del contenido, pena. Esto no ocurre con ningún otro fenómeno del derecho penal. Es decir, la pena está asociada como una consecuencia del delito, pero en los crímenes, estas masacres, genocidio, se califique como genocidio, se califique como crimen de lesa humanidad, bueno, es un fenómeno que tiene este doble carácter de delito internacional y pena al mismo tiempo. Esto, bueno, produce una conmoción dentro de la teoría política, porque desde hace 300 años la pena se justifica desde el punto de vista de la organización de una sociedad como instrumento que se aplica a un delincuente para pacificar la sociedad. Bueno, lo increíble es que las justificaciones de la pena del delito, básicamente las penas retributivas, tienen las mismas características que la pena al genocidio. Es decir, tanto la pena, el fundamento político del derecho penal para la pena de prisión, como la pena que aplicaron los militares, la pena de aniquilamiento que aplicaron los militares a partir del 73 hasta el 83, contiene la misma fundamentación. Un grupo humano tiene que sufrir un perjuicio, tiene que ser destruido para que la sociedad viva. Es decir, el fundamento del genocidio como un castigo es el mismo fundamento que los teóricos del derecho penal le asignan a la pena de prisión, al menos en todas las variantes de las teorías absolutas, y especialmente también las teorías de la prevención general positiva. Coincide la pena del genocidio con la prevención general positiva, es decir, aplicar una pena para estabilizar la sociedad. Cuando nosotros
nos encontramos con los documentos, es decir, los juicios que comienzan a realizarse en la última etapa, en el año 2009 hasta la fecha, tienen, a diferencia de los juicios o el juicio a la Junta de Dictadores del año 84-85, tienen por una de las diferencias fundamentales es que en estos juicios se conoce, por supuesto, mucha más información de la que se conocía en el juicio a los comandantes. Y en particular, esa documentación son las normas secretas de exterminio. E incluso hay situaciones que no dejan de sorprendernos, que Argentina cuenta con más normas secretas de exterminio de las que contó la dictadura nazi, con la que matan 6 millones de judíos en campos de concentración. También existieron normas secretas de exterminio, pero fueron normas verbales, básicamente, o al menos no se conocieron en los juicios de Nuremberg la cantidad de normas de exterminio, legitimando el exterminio, ordenando el exterminio que se conocieron en la Argentina. En este caso, estas normas secretas describen, es decir, básicamente estas normas son un código procesal, tienen normas de contenido penal, normas de contenido procesal, pero también un fundamento de la pena de aniquilación. Y ese mismo fundamento de la pena de aniquilamiento tiene el mismo contenido que la pena de la prevención general positiva de la que habla la doctrina jurídico-penal contemporánea. Es decir, destruir, hacer sentir dolor para estabilizar la sociedad. Esto es uno de los, por lo menos, más importantes hallazgos en el cual el genocidio como práctica de exterminio, como forma punitiva extrema, camina paralela, tiene un recorrido paralelo en cuanto a fundamentación que el derecho penal para los infractores, ¿sí? El derecho penal común. De hecho, lo que también nos sorprende a nosotros es el lenguaje. Estas normas secretas de exterminio hablan de enemigo como hablaba Hobbes y Locke del infractor del contrato social, es decir, los fundamentos políticos de la teoría moderna del derecho punitivo. El infractor común es un enemigo y lo describen sin vergüenza hace 200 años, cuando comienza a elaborarse la teoría política. El infractor de una ley penal es tan enemigo como lo describen las normas genocidas.